El coronel Martiniano Chilavert es una de las almas más puras de la argentinidad. Nació en Buenos Aires en 1798 y muere en Palermo de San Benito un 4 de febrero de 1852. Está un tiempo en España y regresa en la fragata Jorge Canning junto con el general San Martín. Entre los partidos unitario y federal va a optar por el partido unitario, aunque se va a destacar profundamente en la guerra contra el Imperio del Brasil, específicamente en la batalla de Ituzaingó. Posteriormente... No, sería importante, Otaño, que nos diga unas pocas palabras de los ideales finales de Chilavert y por qué muere de alguna manera, como lo posible. ¿El Chilavert? No, al final de Chilavert vamos a hacer monumentos. Bueno, este es un tema que lo hablamos mucho con Diego, reitero. A Diego lo conocí sorprendido por alguien chilavertista. Chilavert para mí es una de las figuras cumbres de la historia argentina desde un segundo plano, ¿no? Él era un gran artillero. Él se va a distinguir en la guerra con el Brasil. Y él formaba parte del grupo unitario. Era jefe de Estado Mayor de Lavalle. Hay mucha correspondencia entre Lavalle con Chilavert. En general los militares de carrera eran unitarios. Coronel Suárez, Olavarría, eran todos unitarios. La excepción quizás de los militares de carrera que habían adherido al federalismo, la gran excepción fue Ángel Pacheco, digamos de los granaderos primigenios de San Martín. Y Chilavert estando en Montevideo, la nueva Troya, como decían los unitarios, que de Troya no tenía nada. Es más, si Francia e Inglaterra no capturaban la escuadra del almirante Brown, Montevideo hubiese caído directamente en el año 43, en 1843. Chilavert escucha y se entera del combate de Obligado, que fue un combate que dura 9 horas y fue quizás una de las páginas más gloriosas de la historia argentina, que es el comienzo de la Guerra del Paraná. Porque a veces cuando aparece un tal Romerito, Luis Alberto Romero, y dice los argentinos festejamos derrota. No, Obligado fue el comienzo de la Guerra del Paraná. Después siguió Acevedo, Tonelero, San Lorenzo, y el 4 de junio de 1846, al regreso, es la gran victoria argentina en el Quebracho, en la angostura del Quebracho, y después vienen los tratados de paz en los cuales Francia y Gran Bretaña reconocen la soberanía argentina sobre nuestros ríos, que fueron las victorias diplomáticas más importantes de toda nuestra historia. Y Chilavert, después de Obligado, ofrece su espada a Juan Manuel de Rosas, siendo unitario. No es que él se hace federal, no es que reniega del unitarismo y se hace federal. Él dice, mi lugar no tiene nada que ver con el partidismo, mi lugar está con la patria. Y estando con la patria, es el que va a ser el jefe de Estado Mayor del Ejército de la Confederación Argentina, que se va a enfrentar contra el mejor ejército que tenía nuestro país, que era la caballería correntina entrerriana, contra el Imperio del Brasil, que había bloqueado el río con su escuadra y que había facilitado la artillería para pelear en Caseros, y con los orientales que estaban asediando Montevideo durante esos años. Entonces Chilavert y el coronel Díaz, que los dos eran unitarios, fueron prácticamente los dos principales jefes que defendieron a la Confederación Argentina. Es más, nosotros en nuestro Museo Juan Manuel de Rosas es la única reliquia que quedó del campamento de los Santos Lugares. Esa era la comandancia. Ahí es donde se reúne la noche anterior el Consejo de Guerra para ver cuál es el plan para poder enfrentarse en una batalla que para mí estaba perdida de antemano, ¿no? Porque justamente el jefe real de las tropas de la Confederación, que era Ángel Pacheco, había defeccionado. No había ánimo de luchar. Era como que
como dijo Pepe Rosa, el gran historiador Pepe Rosa en su momento. Rosas quiso demostrarle a los brasileros lo que dijo San Martín, que los argentinos no éramos a lo mejor una empanada que se come con un abrir y cerrar de boca. Fue una resistencia última la que ofrece Rosas con cadetes, con soldados bisoños contra lo mejor que había en Argentina y en Brasil. Y Chilavert, ubicado en el Palomar de Caseros con su artillería, él tenía un plan que consistía en atrincherarse en la ciudad de Buenos Aires mientras llegaban las tropas del interior del país, porque ninguna de las provincias argentinas, al enterarse del pronunciamiento de Urquiza, apoyó a Urquiza, solamente Corrientes, porque Benjamín Virasoro, el gobernador de Corrientes, le debía el cargo a Urquiza. Todas las provincias consideraron a Urquiza como loco, salvaje, traidor, y todas mostraron su adhesión a Rosas. Y aparte Rosas también contaba con el respaldo de Calfucurá, y de los mapuches y de los pampas. Lo que pasa es que Rosas sabía que atrincherarse en Buenos Aires hubiese significado la destrucción de la ciudad y miles de muertos, y él consideraba que su carrera política ya había concluido. Él ya había cumplido su misión. Él había evitado la disgregación nacional a través del Pacto Federal, del cual Facundo Quiroga es el principal sostén. Se había logrado evitar que la Argentina se separe en 14 republiquetas. Él había defendido la soberanía política contra las grandes pretensiones de los extranjeros, de las potencias extranjeras. Él había comenzado a esbozar el primer plan proteccionista con su ley de aduana. Rosas había cumplido toda su misión. Una vez lo escuché al historiador Jorge Perrone, que se cumple en noviembre 100 años. Yo lo conocí siendo un muchacho. Y Perrone me decía que Rosas había cumplido su función, que en ese momento en el mundo se estaba desarrollando el ferrocarril y era como que Rosas había hecho más de lo que él podría haber hecho. Su función ya la había cumplido y por eso se merecía el cargo que tuvo en su momento de ser el gran unificador de la Argentina. Lo que le faltó a Rosas fue una política, un grupo de jóvenes que sigan la escuela diplomática que él había iniciado. Y Maximiliano Chilavert fue el último en rendirse en el combate de Santos Lugares, de Morón o de Caseros. Tiene los 3 nombres. Y dispara sus últimos cañones contra las columnas brasileras. Y cuando se rinde, le dice, quería que venga un oficial, y aparece Virasoro el correntino. Y lo llevan a presencia de Urquiza. Al día siguiente Urquiza ya estaba en Palermo de San Benito. No San Benito de Palermo, Palermo de San Benito. Y Urquiza lo recibe bien, como anda coronel, etcétera, etcétera. Usted es un gran artillero, yo no sé por qué usted se extravió siguiendo la Rosa. Y Chilavert le dice en la cara la verdad, que él no estaba defendiendo a Rosas, que él estaba defendiendo a su país, a la Confederación Argentina, y que él no se hubiese aliado jamás con el Imperio del Brasil. Y cuando termina la reunión, Urquiza le dice, bueno, bien, vaya. Le dijo en la cara que era un traidor. Bien, vaya. Y le marca los dedos de 4. Quería que lo fusilen por la espalda por traidor. Cuando Chilavert, que ya era un hombre ya grande, tenía hemorroides inclusive, tenía problemas físicos, se entera que lo quieren fusilar por la espalda. Él dice, a mí no me van a fusilar como un traidor. Y se resiste y lo tienen que matar a bayonetazos y a culatazos. Y su cadáver queda insepulto durante 4 días. El mismo Sarmiento, en su carta de Yungay, cuando acusa a Urquiza de venderse al oro, a los patacones brasileños, le dice, usted no tiene vergüenza de haber permitido que el cadáver de Chilavert se lo coman los perros o lo coman los perros. Tuvo 4 días sin sepultura hasta que una de las hermanas de Rosas le va a dar cristiana sepultura. Por eso Maximiliano Chilavert un poco representaba el honor de la patria, y por eso Maximiliano Chilavert es un héroe, digamos, que yo admiro y muchas veces
me emociono, Yo también. pero creo que fue algo extraordinario, ¿no? Cumplió aquello que Gracias. en Por carta favor. de San